negado a Jesús. Y muchos de los discípulos, no hablo de los 12 apóstoles, muchos de los discípulos que seguían a Jesús también comenzaron a alejarse de Jesús. Porque prácticamente se sentían chasqueados de que Jesús no era el Mesías que ellos esperaban, ese Mesías libertador, ese Mesías rey, ese Mesías que pelea en la guerra contra los romanos. Jesús dijo que él no era ese tipo de Mesías, entonces la gente se chasqueó. Y Jesús dijo lo siguiente, versículo número 67 de Juan capítulo 6. Dice así: desde entonces muchos de los discípulos, voy a leer el versículo 66 primero, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jehová a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a analizar, a reflexionar en las palabras de Pedro. ¿Cuál fue el significado de la respuesta de Pedro? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el versículo 69 continúa diciendo, y nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a resumir el día lunes en 3 partes para entender el significado de estas palabras de Pedro. Primero, Pedro dice, ¿a quién iremos? Es una pregunta. Pero esta pregunta significa o responde a que Pedro reconocía la exclusividad de Jesús. Es decir, Pedro reconoce que la única fuente de vida eterna está en Jesús. A pesar de que todos los discípulos tenían un concepto bastante limitado de lo que era el Mesías, dentro de ese concepto limitado, Pedro entiende y reconoce que no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Maravilloso. ¿Qué significa esto? Que es insuficiente los sistemas religiosos para la salvación, que es insuficiente las obras humanas para la salvación, que es insuficiente los logros personales para la salvación. Es insuficiente, porque la única manera de alcanzar la salvación es en Cristo Jesús. ¿A quién iremos si solamente Cristo tiene palabras de vida eterna? Entonces, lo primero, Pedro reconoce la exclusividad de Jesús como camino a la salvación. Número 2, luego Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Hay una conexión entre la palabra y la vida eterna. Miren esto, maravilloso. Hay una profundidad en las palabras de Pedro. Porque, pregunto, entendemos y creo que está claro, las palabras se refiere al mensaje, ¿verdad? Es el mensaje que recibimos. Ahora, ¿quién es el que tiene las palabras? ¿Quién es el que tiene el mensaje? Es Cristo Jesús. Si las palabras es el mensaje, Cristo Jesús es el mensajero. El mensaje y el mensajero es el mismo. Cuando nosotros aceptamos al mensajero y guardamos en el corazón el mensaje, la vida eterna va a ser un resultado natural. Porque Jesús, porque miren, su palabra, la palabra de Dios, la palabra escrita, lo que tenemos aquí, la palabra escrita, y la vida de Cristo Jesús son el medio por el cual nosotros podemos entender cómo alcanzar la vida eterna. Porque las palabras de Jesús o la palabra de Dios no solamente informan, no solamente instruyen, no solamente nos dan conocimiento, sino que la palabra de Dios nos invita a tener una relación con Él. Ustedes me han escuchado decir esto casi en todos los videos y no me voy a cansar de repetirlo.
Pero la palabra de Dios no es un libro de información, es un libro de transformación. Cuando hago de este libro simplemente un libro de lectura más de todos los que leo en la semana, pero no dejo que la letra escrita pueda estar puesta en mi mente, pueda estar puesta en mi corazón, entonces no sirve de nada. Y ese era el mayor peligro que tenían los líderes religiosos de aquel tiempo. Conocían, sabían, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hay una relación entre la palabra y la vida eterna. Y número 3, Pedro dice, nosotros hemos creído y hemos conocido, dice Pedro. Y esto es muy importante, porque aquí Pedro está hablando acerca de la fe, que la fe no es ciega, lo que habíamos estudiado hace unas semanas atrás, de que había evidencias del poder de Jesús y ellos creían en ello. O sea, es maravillosa la respuesta de Pedro porque su respuesta estaba fundamentada en la fe como punto de partida. Muchas veces la fe para nosotros no es el punto de partida en la vida, es el quinto o sexto paso o ya el último recurso cuando no podemos, pero no es el primero. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. ¿A quién más voy a ir si no es a Cristo? Pero yo no estoy yendo a Cristo. Yo estoy buscando otras soluciones para mi vida antes que Cristo. He ahí el detalle. Por eso, solo por la fe en Cristo Jesús es que nosotros podemos recibir la vida eterna, amigos.